En esta oportunidad vamos a hablar sobre la anestesia en cirugía hepatobiliopancreática. Soy María Eugenia Fernández, anestesióloga del Hospital El Cruce. En cuanto a la evaluación pretrasplante, debemos considerar que el espectro de pacientes quirúrgicos incluyen desde pacientes jóvenes, sanos, en algunos casos donantes vivos, hasta pacientes de alto riesgo con cirrosis y comorbilidades preexistentes. La morbilidad de las resecciones hepáticas está relacionada directamente con la extensión de la hepatectomía, con el hígado remanente y con las comorbilidades asociadas. La función hepática remanente debe ser mayor al 20% en un hígado sano y aún mayor en hígados con disfunción previa, tales como cirrosis o esteatosis hepática. La cirrosis incrementa el riesgo de complicaciones perioperatorias después de la cirugía. Hay algunas clasificaciones de gravedad, como el score de Chailey-Pugh, que según la bilirrubina, albúmina, RIN, ascitis y la encefalopatía asignan puntajes según la gravedad de cada uno de estos puntos y se puede clasificar al paciente en clase A, B o C, considerando que la mortalidad de los pacientes con cirrosis sometidos a cirugía abdominal no hepática se relaciona aproximadamente en un 10% de mortalidad en la clase A, 17% en clase B y alrededor del 63% en clase C. En cuanto al MED, generalmente MEDs menores de 10 pueden ingresar a cirugía. Entre 10 y 15 deben ser tomadas ciertas precauciones y mayor a 15 se sugiere considerar reprogramar el procedimiento electivo y evaluar para posible candidato a trasplante hepático. Los scores de MED más altos se correlacionan con aumento de la mortalidad en cirugía. Con un MED mayor al 15%, la mortalidad asciende a un 54%. El score de MED se correlaciona con la falla hepática posoperatoria, morbilidad y mortalidad en pacientes con cirrosis sometidos a resección hepática para hepatocarcinomas. En cuanto a la clasificación anestesiológica del ASA, se vio que es mejor para predecir la mortalidad a 7 días, en cambio el MED fue superior para predecir la mortalidad tardía de estos pacientes. Existen también comorbilidades cardíacas, gastrointestinales, renales, neurológicas, respiratorias. La enfermedad hepática avanzada, la cirrosis y la hipertensión portal usualmente están asociadas con un estado de circulación hiperddinámica que consiste en bajas resistencias periféricas, vasodilatación esplácnica, hipovolemia central y gasto cardíaco aumentado. La miocardiopatía cirrótica se define como una disfunción cardíaca crónica que se caracteriza por disfunción sistólica y diastólica con anormalidades electrofisiológicas en ausencia de una enfermedad cardíaca conocida y típicamente es silenta en el reposo y solo se manifiesta en el estrés. A su vez, entre la patología gastrointestinal puede haber alteraciones del vaciamiento gástrico, alteraciones en la absorción de nutrientes y translocación bacteriana. En cuanto a la patología renal, insuficiencias renales, agudas o crónicas, síndromes hepatorrenales, que lo que hacen es alteración sobre todo de la eliminación de determinadas drogas, al menos en el acto quirúrgico, y la patología neurológica se puede asociar con encefalopatía y alteraciones de la protección de la vía aérea en el posoperatorio en el caso de extubar un paciente. La patología pulmonar también es muy diversa, tiene que ver con respiraciones superficiales, muchas veces asociadas a ascitis, hipoxemia por los shunts intrapulmonares y limitan la capacidad al ejercicio y enmascaran la isquemia. Hay dos patologías principalmente, el síndrome hepatopulmonar, que se caracteriza por una presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio, asociado a shunts intrapulmonares, que se realiza el diagnóstico a través de eco transtorácico con contraste. Está asociado también a hipertensión portal, a un gradiente alvéolo arterial generalmente mayor a 15 y a hipocapnia. En cuanto a la hipertensión portopulmonar, es mucho más raro, es mucho más severo y los criterios diagnósticos cuentan con una presión en la arteria pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio, asociada a una presión capilar pulmonar menor a 15, con lo cual nos habla de que no son causas cardiológicas por sobrecarga, una resistencia vascular pulmonar mayor a 240 dinas y también asociado a hipertensión portal.
En el caso del síndrome hepatopulmonar nos puede guiar un poco la sospecha el caso de encontrar una dificultad en el paciente para respirar que se alivia con el decúbito, esto se denomina platipnea, y la desaturación en posición acostada, que es la ortodesopsia. En cuanto al manejo intraoperatorio, los objetivos principales del anestesiólogo son evitar la aspiración del contenido gástrico durante la inducción anestésica, intentar mantener la mayor estabilidad hemodinámica durante la cirugía y minimizar las pérdidas de sangre y conducir una correcta estrategia de transfusión. Durante la inducción anestésica, muchas veces debido a las alteraciones en el vacío gástrico o a la presencia de ascitis, el riesgo de broncoaspiración es alto. Además, la farmacocinética y farmacodinámica de las drogas es variable en los cirróticos, hay mayores volúmenes de distribución, hay retención de sodio, hay disminución de los niveles de albúmina, los procesos de metabolismo y eliminación están alterados, con lo cual el efecto de un bolo de droga puede ser impredecible. Y debido, como decíamos antes, del patrón vasopléjico, los cirróticos son muy propensos a la hipotensión durante la inducción anestésica. Las drogas que se ven afectadas mayoritariamente son las benzodiazepinas, no así el lorazepam, que tiene otra forma de metabolismo, pero el midazolam y el diazepam se metabolizan a través del citocromo P450, que es una de las primeras áreas que se alteran en las insuficiencias hepáticas. El propofol puede llegar a tener cierta acumulación, pero es una de las drogas recomendadas junto con el etomidato para la inducción anestésica. Hay que tener cuidado con los opioides, sobre todo la morfina, que se puede acumular sus metabolitos en la insuficiencia renal asociada, no así el fentanilo o el remifentanilo, que son las drogas de elección. En cuanto a los relajantes musculares, la succinicolina ve su comienzo de acción más prolongado, pero también aumenta su tiempo de acción. Se sugiere el uso de atracurio o cisatracurio, si bien son relajantes musculares de corta duración por el tipo de metabolismo que tienen. Y si bien se pueden utilizar drogas como pancuronio, becuronio o rocuronio, tienen metabolismo mayoritariamente a nivel hepático. El control de las pérdidas sanguíneas se puede realizar con cuatro estrategias distintas. Por un lado, el posicionamiento del paciente, el anti-Trendelenburg, tratar de restringir la cantidad de fluidos administrados. Ahora vamos a hablar un poco de la PVC, que justamente no habla exactamente de volúmenes, y el uso de monitoreos dinámicos como puede ser la variación del volumen sistólico o la variación de presión del pulso que se sugiere en valores elevados. El monitoreo intraoperatorio sugiere posicionar un catéter arterial para la medición de la presión invasiva y para tomar muestras sanguíneas a lo largo de la cirugía. A su vez tenemos que saber que el flujo sanguíneo y la hipovolemia y la hipoperfusión pueden estar presentes incluso con presiones normales, y esto nos habla de alteraciones a nivel de la microcirculación. El monitoreo de las variaciones respiratorias de la presión del pulso en pacientes ventilados está relacionado con esto que decíamos, la variación del volumen sistólico o la variación de la presión del pulso, y lo que vamos a ver mayoritariamente es que es el mismo reflejo paradojal ventilatorio de las presiones sobre los flujos que se exacerba en pacientes hipovolémicos. La PVC, una gran discusión entre anestesiólogos y cirujanos, porque no refleja directamente el estado de volumen. No es un predictor de confianza a la respuesta a la carga de fluidos y se asocia con muchas limitaciones importantes en la cirugía hepática. Los valores sí elevados de PVC favorecen el sangrado retrógrado, pero se encuentra en debate justamente la validez de utilizar esos valores como manejo hemodinámico de la cantidad de fluidos administrados al paciente. La monitorización continua de la PVC se justificó por mucho tiempo en la cirugía hepática debido a que varios estudios sugirieron que mantener una PVC por debajo de 5 se asociaba a mejores resultados y disminuía el requerimiento de transfusiones durante la resección hepática.
Reducir la PVC se logra llevando al paciente en fin de cuentas a la hipovolemia, ya sea por hemorragia, por oclusión parcial de la vena cava o por aumento de la profundidad anestésica. Mientras que esto es posible en cirugías pequeñas o intermedias, en resecciones pequeñas o intermedias, ese objetivo no se puede aceptar en cirugías mayores. Cabe destacar que los estudios que respaldan el uso de la estrategia guiada de baja PVC sufrieron o sufren de muchas fallas metodológicas importantes. Entonces, los investigadores actuales demuestran que una PVC no refleja el volumen de sangre, que existe una tendencia a no utilizar este monitoreo como guía para la administración de fluidos. Hay aumento de dosis de vasopresores para mantener determinada TA debido a la hipovolemia y un riesgo aumentado de falla renal en el posoperatorio. Entonces, ¿cuál es el valor correcto de PVC? Más que tener un valor exacto, lo que se sugiere es ir siguiendo a lo largo de cirugía la tendencia de la PVC, al aumento o a la disminución. Hay muchos pacientes con PVC menores a 5 que fueron consideradas favorables al llenado vascular y el 25% de esos pacientes aún así no mostraron una tendencia a responder a fluidos. Muchas veces incluso pacientes con sobrecarga de fluidos pueden tener valores bajos. Hay un estudio de Maric que justamente lo que hizo fue analizar pacientes con valores aumentados de volumen o disminuidos y medir su PVC, y que lo que demostró es que la PVC podía tener cualquiera de esos valores y sin embargo el paciente estar con PVC alta y estar hipovolémico o estar hipervolémico, con lo cual no reflejaba el estado de volemia de un paciente. El paso inicial de todo esto en realidad es administrar fluidos en forma mínima para mantener la hemodinamia del paciente hasta poder realizar la resección hepática y hasta que la hemostasia esté realizada. En cuanto a la PIP, que fue muy discutida también, que es uno de los pilares para disminuirla en la cirugía hepática, lo que se vio es que una PIP entre 5 y 10 centímetros de agua aumentaba la presión hepática y portal venosa en tan solo 1 milímetro de mercurio, con lo cual son valores hasta 10 de PIP que se podrían utilizar con tranquilidad. Además, la PVC está influenciada por otros factores, como son el retorno venoso, que sería el volumen sanguíneo del paciente, y la función cardíaca. Entonces, como vemos en el cuadro, a la izquierda y abajo, una PVC baja puede estar, la podemos encontrar en un paciente con volumen bajo y función cardíaca normal, o con volumen alto pero con una buena función cardíaca. Y a su vez, una PVC baja puede pasar lo mismo. Podemos tener un paciente hipervolémico, con lo cual entonces en ese caso sí sería la extracción de fluidos, ya sea a través de diuréticos, etc. O lo que podríamos hacer cuando tenemos una PVC baja y que sería contraproducente, en este caso, si el paciente tiene mala función cardíaca, deberíamos dar inotrópicos y no quitarle volumen. El uso en estudios como el de Kim y colaboradores en el año 2009 demostraron que la PVC no mostró ser útil como parámetro hemodinámico modificable para prevenir o predecir el sangrado intraoperatorio. Sin embargo, hubo otras revisiones que encontraron el resultado contrario, que una PVC baja se asociaba a menos sangrado. Moya y colaboradores en el mayor metaanálisis realizado encontraron que existe baja evidencia para sugerir que las transfusiones sanguíneas son más bajas asociadas a una hemodilución normovolémica aguda con PVC baja, comparadas con PVC baja solamente. Entonces, el dogma de que la PVC refleja el volumen circulatorio es incorrecto. No hay asociación entre la PVC y la presión de fin de diástole del ventrículo derecho y la respuesta a fluidos. Entonces, se sugiere el uso de furosemida, otros diuréticos, venodilatadores, quizás más que venodilatadores, inodilatadores, inotrópicos, hemodilución normovolémica y restituirle ese volumen extraído después de la resección o el uso de cell saver. Con el Swan-Ganz pasa algo similar que con la medición de PVC, porque la presión capilar pulmonar
se tomaba como reflejo del llenado del ventrículo izquierdo, cosa que se demostró que tampoco servía en este sentido. Y por eso no se puede recomendar su uso en resecciones hepáticas, salvo pacientes que ya se los conozca con valores de presión pulmonar elevados. Sí se ha utilizado en forma reiterada en el trasplante hepático. Hoy en día se recomienda el uso de la variación del volumen sistólico y la variación de presión de pulso, que deben ser mantenidas entre valores entre 10 y 20%. En cualquier paciente esto sería interpretado como con respuesta a volumen. Sin embargo, acá se toman estos valores, se restringen los fluidos, se usa diuréticos y drogas inotrópicas o vasopresoras. En cuanto a mayor manejo hemodinámico en esta cirugía, sabemos que las fases de resección constan en 3. La primera, donde se moviliza, se controlan los flujos de entrada y salida al hígado. Salvo con cirugías previas o algún accidente quirúrgico, es un momento donde la hemorragia no es tan común. Puede existir hipotensión si el hígado es empujado contra la vena cava. La segunda fase involucra la resección del parénquima. Se utilizan diferentes estrategias o no de oclusión vascular. Hay varios cambios hemodinámicos que requieren un manejo anestésico y de reanimación, soporte farmacológico con inotrópicos y, en el caso de ser necesario, transfusiones o fluidos como los cristaloides. Hay maniobras quirúrgicas, hay reanimación con fluidos, hay antitren del émbolo. Y la tercera fase, que consiste en la hemostasia y finalmente el cierre. Los tipos de exclusiones vasculares ustedes las conocen: la maniobra de Pringle, el hemipringle, la exclusión vascular total o selectiva. Estas maniobras quirúrgicas pueden disminuir el sangrado. En el caso de la maniobra de Pringle hay una disminución del flujo, posible lesión isquémica. Hay un aumento de la presión media como reflejo, que es de alrededor del 10%, y aumento de las resistencias vasculares sistémicas en un 40%, y aún así una disminución del gasto cardíaco de alrededor de un 10%. La prolongación de la interrupción del flujo hepático puede causar isquemia y reperfusión al hígado remanente. Por eso se sugiere la realización de maniobras de Pringle intermitentes. Lo ideal es que lo pueda controlar el anestesiólogo, que son maniobras de alrededor de 15-20 minutos, donde le avisa al cirujano llegado el tiempo y donde se sigue de 5 minutos de reperfusión. Si bien reduce la congestión esplácnica y disminuye la injuria por isquemia-reperfusión, es posible que haya una mayor pérdida de sangre durante los periodos de interrupción de la maniobra. En cuanto a la exclusión vascular total, hay una disminución del 80% del retorno venoso, una disminución mucho mayor del gasto cardíaco de alrededor de 40% y, en este caso sí, disminución de la TAM en un 10%. La tolerancia depende del volumen del paciente intravascular, de los shunts portosistémicos y de la función ventricular. En hígados sanos se sugiere que estos tiempos de oclusión pueden sumar hasta 60 minutos, pero en hígados patológicos no deberían superar los 30 minutos de maniobra. Otra forma de monitoreo puede ser el eco transesofágico, que visualiza diferentes estructuras: el llenado ventricular, el volumen sistólico del paciente, cómo es la dinámica miocárdica, si hay algún tipo de embolismo aéreo, y puede ser diagnóstico y guiar el tratamiento. Estas son imágenes, por ejemplo, esta es una imagen bicava donde se pueden medir el diámetro de la vena cava superior, en este caso, o algo de la vena cava inferior. Se puede ver cómo se contrae el corazón, realizar diferentes Doppler color o pulsado en las diferentes válvulas. Se puede ver un eje corto, transgástrico del ventrículo, donde se ve que se pegan los músculos papilares, y eso puede ser signo de hipovolemia. Cómo es la posibilidad de pasaje de burbujas de cavidades derechas hacia cavidades izquierdas, o incluso la presencia de embolismo. La embolia aérea puede ser alta la presencia de la misma durante la disección de la vena cava, las anastomosis vasculares o la reperfusión hepática. Hay que sospecharla cuando haya una caída abrupta del CO2 expirado, de hipotensión y de aumento, en el caso de estar midiéndolas, de las presiones pulmonares.
El tratamiento es en función de la repercusión hemodinámica, consiste en una infusión de fluidos, de inotrópicos, administrar oxígeno al 100% y cambiar la posición a Trendelenburg. Si bien no son estrictos, los objetivos de terapia de fluidos pueden ser de alrededor de 4 mililitros kilo hora, esperar una diuresis de al menos 0,5 mililitros kilo hora y TAM por encima de 55. En cuanto al laboratorio, una forma de controlar la microcirculación puede estar basada en el láctico, en el ácido láctico o lactato, en las saturaciones central o mixta de oxígeno, mantenerlas por encima del 65 o 70% según cuál estemos midiendo, y del delta de CO2, esto se puede medir sacando sangre arterial y sangre, en este caso de la vía central, cuyo valor debe ser por debajo de 6. En cuanto a la transfusión y la coagulación, el monitoreo de laboratorio de coagulación tradicional demostró tener poco valor en predecir los requerimientos intraoperatorios y la espera del mismo durante la cirugía puede ser que dé información poco actualizada y no real. Entonces, la práctica transfusional depende del método de monitoreo de la coagulación utilizado. En cuanto a los glóbulos rojos, entre el 5 y el 20% de las resecciones hepáticas van a requerir transfusión de glóbulos rojos. Los mayores factores de riesgo para requerir transfusiones tienen que ver con los hígados cirróticos, con la extensión de la resección y con la hipertensión portal. Las transfusiones están asociadas a peores resultados en el posoperatorio y a una progresión tumoral en el caso de los hepatocarcinomas. Un umbral razonable para sugerir transfusión es cuando los niveles de hemoglobina estén entre 7 y 10 con tendencia al descenso, y todo tiene que ver si la hemorragia del paciente está controlada y si el paciente va a tolerar mayor hemorragia. En cuanto a los métodos de monitoreo de la coagulación, se sugieren los métodos dinámicos tromboelastográficos como el tromboelastograma o el ROTEM. Si bien no disminuye el riesgo de transfusión, sí disminuye el número de hemoderivados y esto también disminuye la morbilidad posoperatoria. Este es un gráfico básico de un tromboelastograma donde se ven cada uno de esos parámetros corresponde a la trombosis, a la fibrinólisis, a la presencia de la disminución de fibrinógeno, a la necesidad de transfusión de factores o a la disfunción plaquetaria. En base a eso, la pirámide de tratamiento de sangrado masivo, y esto está adaptado del sangrado masivo en trauma, lo que sugiere como base de la misma primero es tratar de controlar quirúrgicamente el sangrado. Posteriormente, y una escala superior, cómo está la perfusión y la oxigenación del paciente, si va a requerir cristaloides, coloides, transfusión sanguínea o drogas inotrópicas o vasoconstrictoras. Luego hay que tratar de acondicionar al paciente, que el paciente no esté frío, cuál es el pH del mismo, cuáles son los valores de calcio iónico en sangre, cómo está la hemoglobina. Evaluar si este paciente recibía alguna medicación que pudiera alterar la hemostasia ya de base, proponer el uso de ácido tranexámico para evitar la hiperfibrinolisis. El siguiente instancia es el del fibrinógeno. Recuerden que no hay depósitos a nivel del hígado y menos en pacientes con insuficiencia hepática, con lo cual se puede sugerir la transfusión de concentrado de fibrinógeno o de crioprecipitados. Posteriormente recién se evalúa el hecho de transfundir plasma o concentrados de factores. En el caso de trombocitopenia, la transfusión de plaquetas y por último el factor 7. En cuanto a la cirugía, a la resección hepática por vía laparoscópica, tiene una serie de beneficios que ustedes los conocerán incluso mejor, pero disminuye el sangrado intraoperatorio, disminuye los requerimientos de transfusión, tiene menor incidencia de ascitis en el posoperatorio, menor requerimiento de analgesia en el posoperatorio, un punto importante que vamos a ver, tiene menor tiempo hasta el inicio de la dieta oral, un rápido retorno de la función gastrointestinal y una menor estancia hospitalaria. En cuanto a la analgesia posoperatoria,
es importante. Por un lado, la remoción de la sonda nasogástrica en el posoperatorio inmediato se asoció siempre a menores complicaciones pulmonares. Las técnicas analgésicas es dificultoso en estos pacientes porque hay que hacer un adecuado balance entre el dolor, la sobresedación y el riesgo de sangrado por técnicas en el caso neuroaxiales. Entonces deberían considerarse en estos pacientes técnicas alternativas, como puede ser el TAP block, que es el bloqueo del transverso abdominal, el bloqueo del erector de la espina, un bloqueo que tiene alrededor de 2 o 3 años de realizado, o bloqueo del cuadrado lumbar, incluso también bloqueos paravertebrales. En el caso de paciente con hemostasia normal se puede considerar la anestesia axial, peridural o subaracnoidea. Se puede suplementar con la infusión de ketamina, que disminuye los requerimientos de opioides y previene la hiperalgesia, o la lidocaína en infusión continua, pero hay que tener cuidado en estos casos por sobredosis. En el caso del Child B hay que usar el 50% de las dosis habituales y en el caso del Child C está contraindicado. Agradezco la atención y esto ha sido un poco de un pequeño resumen de todo lo que se puede hacer en cuanto a la anestesia en la cirugía hepatobiliopancreática.